agradecemos su paciencia y que se hayan unido. Y vamos a dar inicio indicando que, bueno, ALS somos un líder mundial en el suministro de soluciones de pruebas, inspección, certificación y verificación de laboratorio. Es grato empezar mitad de año con un webinar de bastante interés que es referente a un tema de la importancia de los lixiviados y extractables en la industria farmacéutica, un tema ya súper relevante hoy en día y que, bueno, da pauta a la calidad del producto como tal y el beneficio o la repercusión en la salud. Para mí es un honor y un gusto presentar a nuestros ponentes, Rodolfo Velasco Reza, con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, y Fernando Quinto Vilchis, con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica. Con esto damos la apertura y voy a ceder los micrófonos para que demos ya inicio a esta sesión. Listo, muchas gracias, Elvia. Una disculpa, estimados colegas, ya resolvimos el tema del audio y comencemos nuestro webinar. Es un gusto estar con ustedes para revisar estos temas de alta relevancia. Actualmente son temas muy revisados por autoridades, son temas que van a tener en próximos días o siguientes meses mucha relevancia para todos nosotros. La siguiente, por favor. Les voy a presentar a grandes rasgos nuestro temario. Vamos a hablar de introducción de los extractables y lixiviados, a grandes rasgos la evaluación, cómo hacemos la evaluación de estos componentes, métodos analíticos, qué equipos usamos y aplicaciones prácticas que podemos proponer. ¿Qué tenemos aquí? Las características básicas que se tienen para los envases en la industria farmacéutica. Podemos hablar de tres grandes características. Puede ser, el primero, no deben ser reactivos o aditivos o retener los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos materiales deben ser inertes. Otro puede ser, debe proporcionar protección adecuada a factores externos. Y el siguiente, los envases y cierres deberán estar limpios, estériles cuando la naturaleza del medicamento lo requiera. Estas son como características básicas que deben tener estos envases, los materiales de envase que contienen los productos farmacéuticos. Sin embargo, también debemos de pensar que estas características deben de también contener los materiales de empaque que se usan en la industria de alimentos, la industria de cosméticos y dispositivos médicos. De manera integral, todas estas industrias deben de mantener inocuidad en sus productos. Siguiente, por favor. Hablemos del sistema de almacenamiento o sistema de contenedor cierre de un medicamento en este caso, el cual debe presentar los siguientes atributos para mantener el producto de una condición idónea. Por ejemplo, hablemos del diseño. El diseño debe ser funcional para el contenido del medicamento. Este debe ser de fácil uso, debe proporcionar la protección adecuada y debe ser el diseño proporcionar una dosificación adecuada también. Hablemos de la compatibilidad. Por sus características químicas, deben ser materiales inertes para evitar interacciones que ocasionen ya sea una pérdida de potencia, degradación, precipitación del producto, decoloración, cambios en la composición organoléptica, los cambios de pH también puede suceder, la fragilidad del empaque, que se debe de salvaguardar la integridad del producto como tal y por ende se consideran seguros para evitar la migración química a nuestros productos. También hablemos de la protección, obviamente la temperatura, la luz, eh, del disolvente, de los gases, todos los factores externos que puedan ocasionar alguna contaminación. Siguiente, por favor. Aquí hemos nosotros visualizado tres aspectos importantes para lograr un producto farmacéutico con calidad total en el mercado. Uno de ellos es la formulación.
que esta formulación nos debe permitir una biodisponibilidad correcta. Es un tema muy relevante. Muchos de ustedes son grandes desarrolladores de las fórmulas y buscan siempre tener esa biodisponibilidad. Otro factor importante, disculpen, son los componentes empleados en la tecnología. Hablemos de los equipos, hablemos equipos de fabricación y todos los componentes relacionados con ellos. Y el tema que ahora nos trae a este webinar, todos los sistemas de empaque y todos los eh, frascos, todos los contenedores de nuestro producto. Con esta fórmula de 3 componentes podemos tener un producto de alta calidad. Pero también vamos a hablar sobre los procesos, donde podemos encontrar riesgos intrínsecos para la contaminación en nuestros productos. Por ejemplo, en el proceso de fabricación, sabemos que los equipos de fabricación y sus componentes no deben introducir riesgos al producto. En el almacenamiento, eh, pues utilizamos materiales en la fabricación, ya sean como filtros, bolsas de un solo uso, tubos, todos estos productos donde se almacenan nuestros materiales durante el proceso de la fabricación. Los tenemos también contenidos en el almacén. Y estos componentes o productos tienen gran superficie de contacto en nuestras formulaciones. Y estos materiales deben ser verificados adecuadamente para estar seguros de su aptitud para el uso. Posteriormente, durante el proceso, esto es muy importante, en el análisis podemos también tener algunos componentes que ofrezcan algunos, pues sí, extractables, pero ya en presencia de los análisis como tal. Algunas interferencias que igualmente pueden hacer por filtros, algunos componentes de los vasos, por ejemplo, en la disolución. Todos los temas internos en laboratorio podrían ofrecer en algún momento algún extractable que nos pueda dar complicaciones en los análisis. Siguiente, por favor. Finalmente vamos a pasar a las definiciones del gran tema. ¿Qué son los extractables y lixiviados? Extractables, o también conocidos como removibles, son entidades orgánicas o inorgánicas que migran a través del material cuando se expone a un disolvente adecuado en condiciones extremas de tiempo, temperatura, que estas deben ser bien definidas. Pueden ser componentes de vidrio, elastómeros, plásticos o de revestimientos del sistema de cierre. Los extraíbles pueden convertirse o son potenciales lixiviables. Ahora hablemos de los lixiviables. ¿Qué son? Son entidades químicas extrañas, orgánicas e inorgánicas, que están presentes en un medicamento envasado por migración como resultado del contacto directo bajo condiciones del proceso normal o condiciones de almacenamiento acelerado. Hablemos de nuestros estudios de estabilidad en estos casos. Los lixiviables suelen ser un subconjunto de extraíbles. Para una mayor claridad, veamos nuestro diagrama. Hablemos de la figura del lado izquierdo, que está referida hacia los extractables. Aquí lo que vemos es que en condiciones extremas, digamos, de extracción, podemos estar tipificando, caracterizando ya en estos momentos los extractables de nuestros materiales de empaque. Pueden llegar a ser condiciones controladas, y de aquí nos sirve para saber el material de empaque seleccionado, qué extractables podemos esperar, y a su vez, pasando al tema de lixiviables, estos extractables pueden convertirse en lixiviables. En el caso de la derecha, hablando ya como lixiviables, ya está presente el producto. Hablamos de una interacción entre el envase y el producto, donde se esperaría posiblemente que extractables migren hacia el producto, en la interacción y en condiciones normales de almacenamiento. Esta es la parte crítica. Evaluar los dos tipos de impurezas es diferente en cada caso. Como les decía, en cuanto a extractables, podemos controlar
la extracción, variando temperaturas, solventes, pHs y podemos ir caracterizando. En el caso de lixiviables es un poquito más complejo, debemos de estudiar ya la interacción entre el producto y si realmente vamos a encontrar el mismo extractable como un lixiviable. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la gran preocupación de estos componentes en la industria farmacéutica? Aquí tenemos algunos ejemplos. Pues tenemos principalmente la seguridad del paciente. Estos componentes pueden convertirse o ser precursores de agentes genotóxicos y es de gran importancia estarlos controlando. Podemos también, como mencionaba, en procesos de fabricación específico en biotecnología, tener componentes que afecten como tal este tipo de procesos en los bioreactores. La interferencia en los análisis, como los comentaba, podemos tener extracciones en nuestros filtros, por ejemplo, que tengamos interferencia en nuestros análisis. Una parte muy, muy relevante es en nuestras pruebas de diagnóstico médico, donde podemos encontrarnos estos tipos de componentes y pueden causar algunos falsos negativos o positivos en los diagnósticos, en las pruebas de diagnóstico. Es muy relevante, también debe ser muy estudiado para este tipo de industria. Eh, Como mencionábamos también, los lixiviables pueden presentarse en los productos farmacéuticos, pueden afectarnos en los estudios de estabilidad, pueden presentarse, pues sí, afectaciones directas al API o nuestros excipientes, inclusive puede afectar la estructura en la función y en la estabilidad del API, como temas muy, muy relevantes. Aquí me gustaría mencionar dos temas adicionales. Por ejemplo, nosotros debemos de trabajar con proveedores donde los materiales usados en la fabricación de estos proveedores nos otorgan información de sus perfiles de extractables. Es bien importante trabajar con proveedores que estén calificados, que nos puedan otorgar ese tipo de información para que nuestra fabricación sea segura desde la selección de los mismos. Otro tema bien importante es la cadena de suministro. Suele ser un gran problema ya que los materiales son procesados en diferentes localidades con aditivos agregados en cada etapa. La información completa de la composición no está al alcance del usuario final. ¿Cómo podemos reducir estos riesgos? Pues evidentemente debemos de buscar trabajar con proveedores especializados que nos otorguen información de sus perfiles de extractables, así como también la información de los cambios en la cadena de suministro para que el usuario final tenga conocimiento de todos estos cambios y podamos inferir qué tipo de extractables podemos tener y qué tipo de lixiviadas podríamos tener en nuestros productos. Siguiente, por favor. Aquí hablemos de las probables fuentes o las fuentes más comunes de extractables y lixiviables. Como ya vimos, son los materiales que tienen contacto directo con nuestro producto. Hablemos de las bolsas de fabricación, como ya lo mencionaba, bobinas, filtros, tubos, juntas, todo ese gama de equipo o de insumos que están en contacto con nuestro producto. Principalmente otro tema importante es el empaque primario, eh, pues como ya vimos son las jeringas, las ampollas, contenedores de plástico, tapones de rosca, tapones de goma, todos estos componentes que a cada uno podemos hacer un estudio de extractables. Es bien importante ir seleccionando nuestro sistema contenedor cierre y a cada componente generarle su estudio de extractables. En segunda instancia, un empaque secundario, las cajas de cartón, las envolturas, las etiquetas, adhesivos y tintas. Son bien importantes también tenerlos bien verificados con la presencia de algunos, o evitar la presencia de algunos componentes. Un ejemplo que tenemos es el 3,4-benzopireno, que es conocido, que se presenta en las tintas, en las tintas de etiquetas,
ya es un tipo de impureza que es carcinogénico, tener mucho cuidado en todos estos. Y nuevamente, con nuestros proveedores de etiquetas y a su vez ellos tienen que hacer sus estudios de todos estos componentes. Finalmente, las cajas de corrugado, que también deben tener una calidad aceptable para proteger nuestro producto. Siguiente, por favor. De los materiales más comunes es el vidrio, que en realidad es un material que nos permite tener menores riesgos, es más inerte en su mayoría, sin embargo, pues sí presenta algunos tipos de extractables, pues sus elementos de composición pueden ser el silicio, el boro, el aluminio, que dado a los procesos donde se manejan altas temperaturas, podemos provocar cambios de pH, generación de las impurezas conocidas como boratos alcalinos, que son las impurezas más comunes que se presentan en este material. Siguiente, por favor. El material de plástico son los materiales más usados en la industria. Los usamos para contener productos farmacéuticos parenterales, gotas oftálmicas, aerosoles. La mayoría o gran parte de los productos en la industria farmacéutica están contenidos con este tipo de material, ya sea en las películas, botellas, las bolsas. Es el que más tenemos en relevancia con esto. ¿Qué tenemos como más común en los lixiviados que se presentan? Sea, adhesivos y sellantes, residuos de monómeros, plastificantes, productos de degradación térmica, aditivos como antioxidantes, estabilizadores o agentes antiestáticos. Eso es lo que más se puede presentar, tanto como lixiviados o extractables. Dejo los micrófonos a mi compañero Fernando para la continuación del webinar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En el caso, y partiendo desde nos dejó Rodolfo, como parte de los plásticos, uno de los plásticos más usados son los elastómeros. Todos los plásticos van a estar compuestos de diferentes tipos de polímeros y dentro del proceso de fabricación de los plásticos existe algo que llamamos polimerización. Cuando las polimerizaciones no son completas o no son adecuadas, podemos tener ciertos remanentes de los aditivos que nosotros ocupamos para formar justamente el plástico final. Sin embargo, hay algo muy característico con el uso de elastómeros. Los elastómeros suelen ser estos plásticos flexibles que le dan esas características a nuestros materiales de empaque. Al ser más flexibles también tienen una mayor porosidad y al final del día lo que tienen es esa facilidad de que haya una migración de algunos de los componentes de procesos intermedios hacia los medicamentos. Sin embargo, también son de los más usados principalmente en sistemas contenedores de cierre o sistemas de suministros, por ejemplo, en el uso de jeringas para la elaboración de los émbolos que se ocupan para suministrar el medicamento. En el caso de los niveles de interacción que pudiéramos tener y las formas farmacéuticas, nosotros tenemos una guía para saber qué tan preocupante o qué tan fácil puede hacer esa interacción de los medicamentos contra los materiales de empaque. Siendo esta que el riesgo más alto está siempre presente en los aerosoles y sprays, en contraparte de donde hay un menor riesgo que serían las cápsulas y las tabletas, por ejemplo. ¿Esto por qué? Porque al final del día, las tabletas y las cápsulas van a tener un recubrimiento en algunos casos. La misma cápsula forma esta película de protección o las tabletas en el simple hecho de hacer una compresión, no hay un contacto directo de todo el medicamento con el material de empaque. Hablemos de los blisters. Sin embargo, los aerosoles, aunque los aerosoles están contenidos en tubos de aluminio a presión sí tienen un sistema de dosificación y el sistema de dosificación generalmente es de plástico. Entonces, al ser un aerosol, todo el medicamento suministrado tiene contacto con este plástico. Y lo que más comúnmente pasa es que el paciente hace este suministro del medicamento y automáticamente tapa el inhalador. Cuando se tapa el inhalador, quedan residuos del medicamento. Si el medicamento por sus propiedades químicas tiene algún tipo de interacción con el plástico, ese medicamento que queda adherido aún
dosificador, pues puede tener esa permeación del extractable hacia el medicamento y en la siguiente dosis nosotros estamos suministrando esos remanentes de esa extracción que no estamos visualizando, pero está presente en ese momento. En el caso de los vidrios, realmente tenemos una amenaza toxicológica muy baja. Prácticamente los podemos considerar inertes como en el rango tóxico. Sin embargo, en el rango de amenaza física sí tenemos un riesgo potencialmente mayor. Esto debido a que los plásticos pues pueden tender a descamarse o pueden llegar a generar micropartículas. La fotografía que vemos en el lado izquierdo es una precipitación de componentes de vidrio que están asociados a la interacción del medicamento y en este caso el tapón con el que fue diseñado este medicamento. Esto es un caso en el que nosotros podemos ver a simple vista esta precipitación. Sin embargo, esto puede suceder en concentraciones súper pequeñas, que se formen microcristales, y en el peor de los casos, cuando el medicamento sea intravenoso, pues esos microcristales pueden adherirse o pueden quedarse en el hígado y el vaso. Y esto pues puede generar algunos problemas al paciente que no están asociados a ningún riesgo toxicológico. Nosotros debemos diseñar estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación deben ir desde que nosotros tomamos como referencia un sistema contenedor cierre. Después debemos de hacer la evaluación de los estudios de extracción que nosotros vamos a ocupar para poder evaluar esos probables extractables. Debemos hacer los estudios de lixiviables y evaluar esa correlación de extractables y lixiviables. Como ya lo mencionó Rodolfo, el tema de los extractables es esta migración que yo tengo de mi sistema contenedor cierre hacia mi medicamento, pero también esa generación de algunos compuestos por el simple hecho de yo contener un medicamento en un contenedor que probablemente esa interacción al momento de colocarlo puede existir la generación de algún componente tóxico. Y pues debemos de establecer ciertos criterios de especificación para tanto para extractables como para lixiviables. Para esto tenemos algunas guías, tenemos sí referencias ya como tal normativas. Existen los capítulos generales de la USP, el 1663, el 1664, la FDA tiene por ahí una guía. Al final del día, las guías lo que nos dicen, la FDA nos dice que nos exige desarrollar métodos analíticos que verifiquen la presencia de estas impurezas a niveles muy bajos. Eso queda un poco, pues, abierto. Sin embargo, la ICH sí nos dice que ahora debemos de evaluar un umbral de impurezas genotóxicas. El umbral nos dice que después de 1.5 microgramos por día de un compuesto tóxico o que se presuma tóxico debe de ser evaluado y cuantificado de manera rutinaria. Para esto, para nosotros poder cuantificar estas impurezas a esas concentraciones, necesitamos métodos analíticos que tengan una sensibilidad con un límite de detección menor a 1 parte por millón. Dentro del estudio de evaluación de los extractables y lixiviados, nosotros tenemos que generar un perfil de extractables, tenemos que hacer el desarrollo de métodos analíticos que puedan soportar esta cuantificación. Esos métodos deben ser validados, tenemos que tener un estudio y al final del día lo que nosotros tenemos que evaluar es esa mitigación de los riesgos a través de todo este diseño del estudio. En primera instancia, para la generación del perfil de los materiales de empaque, nosotros tenemos que tener el tratamiento adecuado de los materiales de empaque para la obtención de los perfiles y para la obtención de los extractables de los frascos o de los contenedores cierre que nosotros estemos evaluando. La USP en el capítulo 1663 nos da algunas recomendaciones de los posibles mezcla de solventes que nosotros podemos ocupar. Dentro de las técnicas que nosotros podemos usar para estas cuantificaciones están la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos, el ICP, todos acoplados a masas. Con estos tres técnicas analíticas, nosotros podemos cubrir la mayoría de los compuestos, ya sean polares, no polares, en todas sus presentaciones que pudiéramos tener. Esto, si son volátiles, o semivolátiles. De igual manera, todos los elementales y compuestos inorgánicos que pudieran estar presentes dentro de nuestro material de empaque. Para esto, una de las partes críticas de todo el diseño experimental es el proceso de extracción. Nosotros debemos de evaluar este círculo que al final de cuentas es lo que nos va a dar esa viabilidad del método de extracción. Tenemos que definir el volumen del disolvente de extracción,
los tiempos de extracción, las temperaturas de extracción, los disolventes, qué técnicas vamos a ocupar, si vamos a ocupar un reflujo, un calentamiento o solamente hacer esa permeación con el disolvente que estamos ocupando. Tiene que haber una relación entre el área superficial de la muestra, es decir, tenemos que evaluar si solamente vamos a ocupar un contenedor o vamos a ocupar X número de contenedores para tener una muestra más representativa y sobre ello hacer un proceso de extracción. Dentro de las técnicas analíticas que, como ya había mencionado anteriormente, está la cromatografía de líquidos. Realmente la técnica que nosotros estamos ocupando o tendríamos que ocupar es la acoplada a masas. Este es el equipo con el que nosotros contamos. Es un cromatógrafo de líquidos masas con un triple cuadrupolo. De igual manera, pues en otros tipos de detectores podemos hacer esa evaluación cualitativa cuando en un sistema cromatográfico empezamos a ver una señal que no es propia del medicamento ni está asociada a los excipientes. Eso es presuntivo de que podemos tener por ahí algún compuesto que está permeando del material de empaque o que está reaccionando con el material de empaque. Uno de los compuestos pues más comunes que están siendo evaluados en este momento pues son las nitrosaminas. Las nitrosaminas pueden estar inclusive asociadas a material de empaque. Si el material de empaque, por decir algo, es de nitrocelulosa, la probabilidad de que de la nitrocelulosa migre una cadena nitrosada al medicamento es alta, entonces esas evaluaciones nosotros las tenemos que ir haciendo. En este caso, cromatografía de líquidos está para las sustancias extraíbles que no presentan volatilidad. La siguiente técnica analítica con la que nosotros contamos y que es una de las más adecuadas para la cuantificación de los extractables y lixiviables es la cromatografía de gases acoplada a masas. Aquí nosotros podemos evaluar todos los compuestos volátiles y semivolátiles. En el caso de volátiles, contamos con el mismo cromatógrafo acoplado a GeneSpace y con él podemos hacer esa cuantificación de estos compuestos como tal volátiles. Posteriormente también tenemos la espectrometría atómica. En este caso contamos con un ICP acoplado a masas, con el cual podemos hacer la cuantificación de compuestos elementales, elementos traza y principalmente todos los metales que puedan ser extraídos o que puedan estar siendo evaluados como probables extractables en algún producto farmacéutico. Perdón, aquí. Los métodos, eh, los métodos de cromatografía de gases, HPLC y CP acoplado a masas, como ya lo mencioné, nos permitirían cubrir más de 60 compuestos, de los cuales ya están conocidos como probables lixiviables y extractables en los productos farmacéuticos. Para esto, como ya también dimos un poco el preámbulo, necesitamos tener información previa de los potenciales lixiviables y extractables. Esto, como lo mencionó anteriormente Rodolfo, está completamente asociado a que los proveedores nos den esa información. Debemos de tener un método analítico que esté basado en un estudio de extracción controlada y que nos permita justamente esa extracción de los componentes. Debemos de tener pruebas en las que nos permita hacer la determinación del umbral de evaluación analítica. Anteriormente, el umbral de evaluación analítica como tal no se tenía, era sobre la concentración total del medicamento y la dosis máxima total del medicamento. Hoy en día ya tenemos esa referencia de 1.5 microgramos. Se emplea una fórmula con la cual relacionamos la dosis total o la concentración del medicamento contra la dosis total diaria y con eso se va construyendo este umbral de evaluación analítica. Y pues finalmente lo que comentaba hace un momento, necesitamos hacer esa correlación de los probables extractables y lixiviables presentes en los medicamentos. Una vez que tenemos el desarrollo del método, ya tenemos un método propuesto, un método previo, nosotros necesitamos hacer la validación de este método. La validación lo que nos va a permitir es probar el método a través de las pruebas de desempeño. Estas son las pruebas de desempeño que nosotros requerimos para poder hacer esta validación y esta determinación de idoneidad del método analítico. Dentro de los más críticos, podemos decir que son la especificidad, el límite de detección y el límite de cuantificación. La especificidad y selectividad lo que nos van a permitir es justamente verificar que el método es específico y selectivo para los componentes que nosotros estamos determinando.
Y los límites de detección y de cuantificación lo que nos van a permitir es tener esa evidencia que nuestro método analítico tiene esa sensibilidad para poder cuantificar los probables lixiviados extractables o alguna impureza tóxica que se esté generando a esos niveles traza. Todos los demás parámetros son necesarios, sin embargo, estos se consideran los más críticos por el tipo de impurezas o el tipo de analitos que estamos tratando de cuantificar. El diseño, una vez que nosotros tenemos la validación del método y tenemos un método óptimo para la cuantificación, nosotros tenemos que hacer un estudio. El estudio lo que nos va a permitir es a través del tiempo ir demostrando que nuestro medicamento no tiene o la presencia de estos probables agentes tóxicos están dentro de un rango permitido que no estén asociados con un daño a la población. Debemos de hacer estudios en diferentes intervalos de estabilidad. Lo que se recomienda es al menos tener prácticamente un estudio de estabilidad completo desde con una evaluación cada 6 meses y al fin de la vida útil del medicamento. Eso es muy importante porque además de ir monitoreando, tenemos que asegurarnos que al final de la vida útil del medicamento y la caducidad del mismo, cuando este va a ser retirado de los anaqueles, el medicamento siga teniendo esta viabilidad y no tenga esa presencia de probables extractables o lixiviables que puedan ser tóxicos para la población. Y pues esto va muy asociado, como ya lo mencioné, a nuestro umbral de seguridad tóxica. Finalmente, pues nada más. Finalmente tenemos el diseño del estudio. En la aquí lo que pongo en esta diapositiva realmente es el resumen del diseño. Lo que nosotros tenemos que tener es primeramente la identificación, como ya lo mencioné. Esto es con base con la información del proveedor. Esto es muy importante porque no necesariamente nosotros vamos a tener toda la información de los materiales que estamos ocupando. Esto va a ser con los proveedores. Nosotros tenemos que definir los procesos de extracción, los métodos de cuantificación, la validación y al final del día tenemos que tener este monitoreo de los estudios de estabilidad. En este momento, pues, estaríamos terminando como tal la parte de la presentación. Me gustaría comentar, pues, hoy en día en ALS México contamos con la infraestructura y el conocimiento como empresa hoy global para la implementación y determinaciones de los requerimientos que en este momento están para la regulación y para las necesidades que ustedes puedan tener en sus instalaciones o para los medicamentos que ustedes están hoy en día comercializando, ya sea en México o a nivel global, ya que estos requerimientos están siendo ya escalados a nivel global. La USP el próximo año estará ya documentando nuevas reglas para estos temas de extractables y lixiviables. Se empieza a volver un nuevo auge, un nuevo boom de todos estos análisis de impurezas tóxicas, como lo fue en su momento nitrosaminas, y hoy sigue continuando, pero hoy se vuelve crítico el tema de los empaques que nosotros estamos ocupando para la contención de los medicamentos. Listo, perfecto. Pues wow, y súper interesante el tema. Muchas gracias, Fernando, Rodolfo, por compartirnos su conocimiento. Y abrimos chat, audiencia, para que nos puedan compartir alguna duda, algún comentario. Y ya que están aquí nuestros expertos, pues podemos dar la resolución a las mismas. En lo que nos escriben, creo que es un tema bastante relevante, que hoy en día si garantizamos la fabricación de un producto con calidad, pues bueno, podemos ver el ámbito en la salud, ¿no? Creo que son temas bastante interesantes y si hoy ya la regulación lo está solicitando, me corrigen si no, Rodolfo, Fernando, creo que es importante que nosotros lo revisemos. Hola, audiencia, ¿sí me escuchan?
Ok, entonces les comentaba que abrimos chat para que nos puedan compartir alguna duda, algún comentario, si ustedes ya han tenido experiencia. Les comentaba que dando pie a que están nuestros expertos, poder dar toda la información. Vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que ya nos empezaron a llegar. Bueno, nos dice Erika, buen día. ¿Ya es una exigencia regulatoria considerar para liberar el producto farmacéutico? En este momento todavía no es una directriz por parte de la regulación. Sin embargo, como les comentaba, están haciéndose ya estos cambios. Probablemente para el siguiente año ya sea regulatorio para México, donde ya está siendo regulatorio y ya están empezando a tener estas revisiones de lixiviados extractables. Se los puedo decir es que en Colombia ya está siendo un tema regulatorio. En Estados Unidos no tarda mucho en cambiar. Como les comento, USP el siguiente año y ICH estarán dando las nuevas normativas y cambios a la regulación. Perfecto. Rocío, buen día, felicidades por el tema. Tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene el material de empaque y las nitrosaminas? Como lo comenté hace un momento, las nitrosaminas pueden estar asociadas al material de empaque. Si el material de empaque tiene justamente este grupo nitroso que pueda migrar hacia nuestro medicamento, ahí es donde nosotros tenemos esa relación. La relación de nitrosaminas es muy característica en el sentido de que el material de empaque los puede estar proveyendo. Y esto es tan así como hoy en día nosotros lo visualizamos. Los materiales de empaque, consideremos esto. Los plásticos fueron diseñados o fueron descubiertos, los primeros plásticos hace 70 años. Estamos hablando que el plástico realmente es un tema muy nuevo. Para 70 años no hay realmente una historia muy grande para los plásticos. Sin embargo, pues los plásticos se diseñaron para contener, se diseñaron sinceramente para verse bonitos en muchos de los casos, pero nunca se percibió que los plásticos pudieran tener esta interacción con todos los materiales de empaque. Pensemos hoy en día, todos nosotros hemos tomado agua de la que venden comercialmente en las botellas de plástico. Sin embargo, esas botellas de plástico no están diseñadas o no tienen una evaluación toxicológica previa. Esas botellas de agua vienen en un camión, que el camión todo el día le está dando la luz, le está dando el calor, están bajo condiciones de estrés porque las golpean. Todo eso no está evaluado y toda esa migración de probables agentes tóxicos pueden estar migrando inclusive al agua. De tal manera que si algunos de los componentes del plástico tiene ese grupo nitroso, puede ser que se estén generando nitrosaminas inclusive en las botellas de agua que nosotros ocupamos para consumo diario. También debemos de recordar que pues todos los plásticos a final de cuentas vienen de compuestos como el petróleo, y vienen varios procesos de clarificación, de fundición, y entonces todos esos procesos pueden quedar en algún momento intermedios y estar generando compuestos que puedan ser los que estén migrando, ya sean nuestros medicamentos o inclusive en la industria alimenticia. Entonces, de ahí la criticidad de tener estos temas de extractables y lixiviables hoy en día se vuelve un tema global y preocupante y ocupante para todo el ámbito científico. Perfecto, gracias, Fer. Aleida nos dice que la evaluación de riesgos para detectar qué puede influir a generar extractables y lixiviables se ofrecerá como parte del servicio que se ofrezca. Bueno, ahí me va a tomar el atrevimiento de contestar. Sí, es un servicio que justo ARJ ya ha estado desarrollando y obviamente va a depender de las características de cada producto. Cada análisis va a ser particular, porque justo mencionaba Fernando en su presentación que es necesario realizar una implementación. Y bueno, eso justo va a ser parte del diseño experimental que se realice, estudiando bien la materia, el producto y demás. Espero haya respondido a la pregunta, Aleida. ¿Estas pruebas de extractables y lixiviables aplicaría para todo tipo de plástico o hay materiales específicos a los que les aplica? Hola, yo basaría esa pregunta relevante hacia los estudios de nuestros productos, nuestros componentes de fabricación, es decir, a través de una gestión de riesgos, visualizamos qué parte del proceso puede tener mayores factores de riesgo y ahí es donde tenemos que aplicar los estudios.
los materiales que tengan mayor superficie de contacto, los que tengan procesos muy estresantes. Como sugerencia, debemos de ahí poner el foco a través de gestión de riesgo y evaluar como tal los procesos y los productos implicados. Hay que recordar que todo esto también implica regresar con nuestros proveedores y tener información adecuada. Nayeli. Bueno, me salté una, perdón, Janet. Muchas gracias por la información. ¿Cómo podríamos seleccionar el disolvente y condiciones de extracción a retar en contenedores cuando no tenemos información sobre el producto que estará conteniendo en este? Aquí lo que nosotros tenemos que utilizar justamente es las recomendaciones que vienen en en este caso en la USP, con los tipos de disolventes y estar buscando justamente el poder lograr esa extracción de los probables extractables. El diseño realmente es con los solventes que nosotros veamos que pudieran tener a través de este análisis de riesgo, en el que probablemente el riesgo pueda estar asociado tal vez a inclusive a una etiqueta. Eso es muy crítico. Muchos de los extractables que nosotros tenemos hoy en día pudieran ser inclusive de las etiquetas o de la serigrafía que se le coloca a los empaques primarios. Si el empaque primario es permeable, pues este tipo de etiqueta o pegamento de la etiqueta o inclusive la tinta pudiera estar permeando a nuestro medicamento. Todo va a depender hacia dónde esté enfocado nuestro esfuerzo para poder hacer esta evaluación de extractables sobre lo que nos vaya arrojando este análisis de riesgo sobre los componentes que están asociados al medicamento. Esperemos que hayamos resuelto tu duda. Janet, Nayeli nos comenta, buen día, muchas gracias por la información. Este tema para la determinación de lixiviables aplicaría para todo tipo de materiales como tubos, glass polipol o tubos de aluminio. Aquí como igualmente hace un ratito lo mencionaba, pues todo va a depender de la información que nos dé también el proveedor. Como se los comentaba, al final del día todos los plásticos vienen de este proceso de polimerización. Entonces el proveedor nos tiene que dar esa información y ellos mismos nos tienen que decir cuáles son los componentes o los aditivos que se están ocupando para la creación o termoformado de los materiales de empaque que estamos ocupando, y con eso es con nosotros empezaríamos a hacer este enfoque. De si es requerido, si no es requerido, cuáles son los componentes que nosotros estaríamos buscando, y pues de ahí empezaríamos a hacer nuestros esfuerzos sobre el proceso de extracción y finalmente la cuantificación. Gracias, Fer. María nos comenta, gracias por proporcionar esta información tan importante. Tenemos que tener cuidado de que se indique algo específico. Ya no veo el chat. Una disculpa, ahorita lo identifico. Ok. Tenemos que tener cuidado de que se indique algo en específico en el empaque. Si es así, ¿cuál sería? Como tal, y colocar alguna información específica en el material de empaque, no hay ningún requerimiento hasta este momento. Lo que sí tenemos que tener es esa evaluación de los componentes. A nosotros lo que al final del día la regulación nos va a pedir es esa evidencia de que hicimos esa evaluación previa de los componentes o de los probables extractables que estuvieran a estar presentes. Pero como tal, no hay ninguna indicación hasta el momento de que tenga que tener una leyenda, tuvo fue Acercamiento a la información de toda la presentación. Sin embargo, como fabricantes sí estamos obligados a pedir esa información a nuestros proveedores y saber qué componente estamos usando. Ok, Isabel, gracias por la información y por darnos visibilidad de los siguientes requerimientos que te tendrían en un futuro cercano. Así es, Isabel, justo por eso se preparó este webinar para poder dar ese panorama de lo que hoy ya está haciendo relevancia en la parte científica
y obviamente pues en pro siempre de la salud, ¿no? De nosotros como consumidores también. Y obviamente los fabricantes pues que sepan qué es lo que ya viene en puerta a nivel normativo, regulatorio, que si bien decía Fernando que todavía no es un requisito, pues bueno, si ya está haciendo alerta, creo que ya el siguiente año se pueda ir desenvolviendo, tal como pasó con el caso de nitrosaminas, ¿no? Que justo este año ya se dio la apertura en la farmacopea como un método general para análisis. Azucena, buen día. Es necesario antes de la fabricación del producto confirmar si la materia prima necesita ser evaluada previamente para visualizar o hay algún material extraíble o lixiviado. En este caso es recomendable, más que hacer el estudio, también tener la información previa del proveedor. Recordemos, en este caso, lo que nosotros tenemos que evaluar es la materia prima. La materia prima debe tener esta información por parte del proveedor sobre cómo fue sintetizada, cómo fue almacenada durante el proceso de fabricación hasta que llega a nuestras manos como planta y empezamos un proceso de fabricación. Una vez que nosotros tenemos esto, imaginemos esto como un gran total. Después de que yo tengo ya la materia prima, los componentes para la fabricación, cada uno de ellos ya tiene la información previa sobre qué probables, extractables o lixiviables pudieron haberse generado durante la fabricación y el almacenamiento. Después viene la parte de producción. Dentro de la producción sí hay interferencias inherentes al proceso de fabricación entre los componentes, entre las materias primas, entre los APIs, en el lugar en el que estamos fabricando, si tiene contacto con algún plástico, si lo estamos almacenando en algún tipo de contenedor plástico, si lo estamos almacenando tal vez en algún tipo de contenedor que pudiera tener algún tipo de descamación. Eso es lo que nosotros tenemos que estar evaluando y eso tiene que estar documentado en nuestro análisis de riesgo. Es decir, como parte de mi gran total o mi global de producción, qué procesos o subprocesos pueden estar asociados a la generación de algún extractable o lixiviable y al final del día hacer con ese análisis de riesgo, visualizar cuáles son los probables y sobre ellos trabajar en el desarrollo de un método analítico que nos permita testearlos e irlos monitoreando a través de los estudios de estabilidad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Con esto llegamos a saltar alguna, no se preocupen, nosotros estaremos enviando las respuestas a la audiencia que haya requerido alguna información. Y también agradeciendo, como siempre, su atención hacia nuestros webinars, dejamos los puntos de contacto, los cuales pueden visualizar. También está el QR que les va a redireccionar directamente a un correo electrónico para pedir alguna información, alguna duda, algún requerimiento. Si alguien de ustedes ya tiene vista hacer algún desarrollo de esto, pues nosotros les podemos dar todo soporte. Entonces dejamos la información de los contactos, Ricardo Stavinsky, director comercial, y su servidora Elvia Cobrado, líder de ALS México de soporte y atención a clientes. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Y también está habilitado este QR para que nos den su opinión. Su opinión es muy importante para nosotros porque obviamente nos ayudan a dar esa retroalimentación, saber si es información relevante para ustedes, si tienen alguna duda, si les pareció grato este webinar y demás. Entonces, por favor, ayúdenos a dejarnos su opinión. Listo, hasta la próxima audiencia, que estén muy bien.